¿Pensar en dinero te genera ansiedad y angustia? Sí. ¿Estás endeudado? ¿No podés ahorrar? ¿No sabés cómo invertir? Las tarjetas de crédito, los préstamos bancarios y las cuotas no tienen más lugar en tu vida. Vamos a hacer juntos que formen parte de tu pasado. Echarle la culpa a la inflación te sirvió mucho tiempo, pero ahora que no es tan alta, ¿qué vas a hacer? Siempre es posible ahorrar. Te hace falta una causa y con nosotros la vas a encontrar. El plazo fijo y los ladrillos han perdido su brillo. Convertite en un inversor autodirigido y generador de ingresos pasivos financieros. Aprovecha este hot sale con 50% de descuento real en todos nuestros cursos para transformar tu estrés financiero en independencia económica. Hola, buen día, muy buen sábado para todos. Aquí estamos iniciando, como hace 34 años, una nueva mañana de Los Notables. Hola, Ale, buen día. ¿Cómo te vas, Sabri? Buen día. Y ya tenemos nuestra primer voz notable en esta mañana para compartir, por supuesto, con vos. Con ese. Él es economista, él es escritor, de hecho es autor de 4 libros de finanzas personales, director de la empresa de educación financiera estudinero.org. Estamos hablando de Nicolás Litvinov. Nicolás, muchas gracias por este ratito con Los Notables. Sabrina, Alejandro, te saludamos, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, un placer para mí estar con ustedes, gracias por el llamado. No, por favor. Nicolás, ante todo, uno ve un país convulsionado desde hace mucho tiempo, con problemas económicos, con una pandemia que golpeó casi al mentón de la economía argentina, y uno se pregunta, ¿no?, ¿cuán importante debería ser para un país, y yo no sé si en la Argentina existió y va a existir, una educación financiera, que la gente tenga la capacidad de conocer de qué se tratan las finanzas, cómo cuidarse de situaciones extremas que habitualmente la Argentina nos lleva? Es importante una educación financiera para todos, ¿no? Sí, es algo muy importante. Yo te corregiría ahí que la pandemia no solamente es un golpe al mentón para Argentina, sino es a nivel global. Exacto. Lo que está pasando, ¿no? Y eso está bueno entenderlo porque la caída en el Producto Bruto Interno, o sea, el crecimiento económico se está dando en todos los países, no se salvan las economías más desarrolladas. Claro, Argentina venía ya con problemas económicos. Una cosa es que te agarre en crecimiento, como algunos países, y otra cosa la Argentina con la debilidad que teníamos, ¿no? Sí, pero bueno, también se puede sacar lo positivo de eso. Ya veníamos con una gimnasia, y de hecho somos el primer país que está renegociando la deuda, y quizás, si todo sale bien, el primero que llegue a un acuerdo con los acreedores, ¿no? Y eso podría ser importante. Ahora, respecto a la educación financiera, que es un tema muy importante que no quiero dejar pasar por alto, es algo que la falta de educación financiera es algo que también, al igual que la pandemia y sus efectos, ocurre a nivel global, ¿no? Por distintos motivos que tienen que ver más que nada, en mi opinión personal, con los intereses del establishment dominante, que es más que nada el sector financiero, aunque ahora está cambiando más al sector tecnológico con todo lo que estamos viendo y también acelerado por el COVID. Hay intereses para que la gente no se forme financieramente, que no sepa cómo calcular un costo financiero total, que no sepa qué casas se están endeudando, que tenga que trabajar en relación de dependencia, endeudarse para después pagar la casa, el auto, porque es lo que le conviene a un sector financiero muy potente que tiene un excedente de capital que tiene que colocar, que tiene que prestar. Entonces, si la gente se capacita, si la gente sabe distinguir entre distintos tipos de tasa de interés y aprende a ahorrar y sabe que no es para nada beneficioso tomar deuda, entonces ese establishment poderoso se encuentra con que no puede hacer negocios y con que no puede obtener rentabilidad por su capital. Entonces, yo creo que esto pasa por ahí y que no tiene por ahora ninguna señal de cambiar en el corto plazo en términos de lo que sería
programa de estudio en la currícula universitaria, primaria, secundaria, ¿no? Que sería lo más beneficioso para todos. Claro, la ignorancia en cuanto a las finanzas personales te pueden llevar a un fracaso que es aprovechado por, entre comillas, los más poderosos, a los que les conviene que vos conozcas poco para sacar más ventaja de esa situación. Es algo que... Y en Argentina tenemos muchos ejemplos, ¿no, Nicolás? Y sí, hay que ver si eso es un error nuestro o también es inducido, pero de todas maneras sabemos que el dinero por sí es en muchos casos un tema tabú en muchas familias, ¿no? Sí. Famoso, no se habla de dinero en la mesa, si tiene mucha plata algo habrá hecho. Claro. Son todas cosas que no a todos, por suerte, pero en determinadas familias se instala como un condicionamiento y hace que después quizás cuando algún componente de esa familia le empiece a ir bien económicamente sienta culpa o inconscientemente tenga en la cabeza esas cosas y tienda a hacer malas inversiones, a endeudarse, a no cuidar el dinero, ¿no? Y volver a sentirse una buena persona porque no pudo acumular, digamos, un excedente, ¿no? Nicolás, ¿y por qué? A ver, en algún momento podremos los argentinos modificar esta mentalidad de dolarizarse, aquellos que pueden, pero incluso aquellos que no tienen demasiado resto. De hecho, tuvieron que poner medidas para las personas que reciben el IFE, para que no vayan que estamos hablando de personas que necesitan mucho el dinero, pero sin embargo iban a buscar el dólar. Este furor por la dolarización en la Argentina y la poca credibilidad en nuestra propia moneda. Incluso ¿alguna vez cambiará? A cualquier precio, Sabri, sí, Nicolás. ¿Viste? Ya la desesperación te lleva a pagar precios que no sabemos si son los lógicos o no, pero ya casi no importa, ¿no? Al dólar ilegal, no es legal. Sí, exacto. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que esa preferencia del argentino por el dólar frente a cualquier otro tipo de inversión o como un acto reflejo para sus ahorros tiene un componente fáctico que es lo que sucedió con la moneda local. Claro. A lo largo del tiempo y la fuerte devaluación que tuvo, una de las más grandes a nivel global, digamos, en las últimas décadas. Entonces hay algo fáctico. Ahora, la forma de contrarrestar esto tiene que ver simplemente con anclar el tipo de cambio durante un tiempo prolongado o simplemente que se vaya moviendo por debajo de la inflación y ahí la gente automáticamente deja de buscar el dólar, ¿no? También existen otras medidas como la que está aplicando el gobierno, que es poner un costo, un impuesto alto a la compra de divisas, un límite, un cepo y todo eso, que son medidas que son coercitivas, ¿no? Medidas que sabemos que en una economía no pueden ser algo de largo plazo que se prolongue, sino que es algo de corto plazo para salir del problema actual. Pero después de eso hay que tener muy en claro que el tipo de cambio es una variable que hay que anclar para que la gente empiece a ahorrar en otro tipo de activos, como sucedió en otros momentos de la historia. Lo que pasa es que después sucede algo en la Argentina, que es que el tipo de cambio se empieza a trazar generalmente. Los gobiernos de turno que empiezan a aplicar estas medidas que al principio son exitosas en términos de contener el tipo de cambio, se enamoran de esa medida y tienen mucho miedo de modificarla, hasta que al final ese atraso del tipo de cambio se empieza a acumular muy fuerte y después vienen devaluaciones violentas que terminan dándole la razón a los que se refugiaban en la divisa americana. Entonces el tema es buscar una política de largo plazo consistente en donde el dólar vaya aumentando por debajo de la inflación y que existan otras alternativas de inversión en pesos que sean más rentables. Y en ese sentido yo creo que si uno estudia la historia económica de las últimas décadas, podemos ver que más allá de la afinidad política que un inversor pueda tener, durante los gobiernos kirchneristas, tanto de Néstor Kirchner como Cristina Fernández de Kirchner, sabemos que la bolsa argentina fue la mejor inversión en pesos, incluso mucho mejor que el dólar. Lo contrario pasó con el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Entonces
ahora que vuelve a haber en la Argentina un gobierno que tiene esa sintonía política, entonces yo creo que también, en función de las medidas que ya anunció el gobierno que va a aplicar, claro, que había comenzado a aplicar y todo eso, yo creo que también la inversión en acciones argentinas va a superar al dólar en los próximos años, y eso puede ser también una buena alternativa. Ahora, uno cuando habla, por ejemplo, en los momentos que vivimos de pandemia, es verdad que es algo que nos sorprendió desde lo sanitario, desde lo estructural, pero también nos sorprendió desde lo económico. Digo, ¿cómo hay que actuar financieramente ante situaciones como el momento que vivimos, como un momento de pandemia? Por ahí no es fácil encontrar una respuesta, sí, pero ¿qué conviene? ¿Ser conservador, prever gastos, anticipar gastos? ¿Qué le podemos decir a la gente en momentos de pandemia y el comportamiento de lo financiero? Bueno, lo primero es entender de finanzas personales, porque si vos te pones a analizar, hay reglas básicas de finanzas personales que se cumplen al pie de la letra. La primera es siempre tener un ahorro para emergencias, ¿no? Un ahorro para emergencias que sea igual a 6 meses de ingreso. Entonces, la gente que logra tener ese ahorro para emergencia y además quizás que pudo lograr otro tipo de ahorro para invertir, no solamente no se ve perjudicada por estas crisis, sino que sacan provecho, porque las crisis económicas y financieras, sean por el motivo que sean, en este caso es por lo que se llama un cisne verde, podría ser algo totalmente inesperado, que es algo, este tipo de pandemias que ocurren cada 100 años en el mundo, pero cuando ocurren este tipo de eventos, las crisis financieras suelen ser un traspaso de dinero entre personas que tienen mucha cultura financiera o una cultura financiera media, y personas que no tienen cultura financiera, que están endeudadas, que tienen que seguir tomando deuda, que tienen que malvender sus activos, versus personas que tienen un excedente, que tienen dinero y que pueden entonces aprovechar las oportunidades y aumentar su patrimonio. Entonces, claro, por eso digo que las finanzas personales, las 4 columnas que son el ingreso, el gasto, el ahorro, la inversión, si uno se pone a trabajar en esas 4 columnas, este tipo de crisis no solamente no te van a generar estrés financiero, sino que te van a generar la expectativa de poder aprovechar estos momentos para tener buenas oportunidades. Fíjate, por ejemplo, ¿no? El costo de construcción del metro cuadrado en dólares en la Argentina hoy en día está en niveles del año 2001, ¿no? Cuando fue la salida de la convertibilidad, en donde se conseguían departamentos por precios irrisorios. Entonces, todos decimos, ¿cómo me hubiese gustado en ese 2001 haber sabido que era un momento espectacular para comprar departamentos monoambientes por $15,000, $20,000, y aguantarlos un tiempo y después duplicar esa inversión? Bueno, ahora estamos llegando a un momento similar, entonces también hay que tener la cabeza fría como para poder aprovechar estas oportunidades que dan todas las crisis. Nicolás, en este tiempo de pandemia, no porque antes no las hubiera, pero han crecido casi o más, un 50% lo que conocemos, más o menos conocemos, porque todo el tiempo van tomando nuevas formas, como ciberestafas. ¿De qué manera nos protegemos? Sí, las ciberestafas van aumentando porque es como los carteristas de 11 de Constitución acá en la capital federal, cuando aumenta la circulación de la gente en esas estaciones, digamos, ¿no? Aumenta porque la gente está usando cada vez más internet, está trabajando de sus casas, está usando el home banking porque no le queda otra, muchos aprendieron a usar. Entonces los ciberestafadores tienen en este caso un público creciente y la cantidad de potenciales víctimas aumenta, y con eso las probabilidades de poder generar una estafa. Hay muchos consejos, ¿no? Sobre todo para la gente que no es muy ducha con Internet, porque la ciberestafa es algo que hubo siempre en Internet. Si bien se fue evolucionando mucho, Internet cuando comenzó, nadie hacía una compra, nadie ponía la tarjeta de crédito en Internet por miedo a estafas, y sabemos que hoy en día poner tus datos en la tarjeta de crédito en Internet
no tiene ningún riesgo de nada, que tenés seguros de la tarjeta, que las páginas tienen incluso unas capas de seguridad bastante amplias. Pero bueno, yo justamente escribí sobre este tema en una columna para el diario La Nación la semana pasada, y ahí daba algunos tips, algunos consejos de lo que hay que mirar en términos de cuando nos llegan correos de algún banco o de alguna institución financiera, más allá de que nunca hay que dar nuestros datos y eso, a veces están tan bien hechos esos correos que pueden atacar a cualquier desprevenido. Lo que hay que hacer es siempre mirar la dirección de envío, ¿no? La dirección que te manda, la dirección de correo, que eso lo ves arriba en el mail. Porque si vos mirás eso y ves la última parte de selección, vas a ver que nunca, supongamos que viene del Banco Galicia y te piden que ingreses tu clave y tu password en un sitio para actualizar tus datos o lo que sea, o te pueden decir tuviste un intento de ingreso a tu cuenta, por suerte lo hemos rechazado, ingresa ahora tus datos y restablece tu contraseña, y ese tipo de cosas por mail, que sabemos que nunca las piden las instituciones financieras. Bueno, alguien que no sepa simplemente tiene que mirar el mail y va a ver que, por ejemplo, si es del Banco Galicia que le piden, al final del correo nunca va a decir bancogalicia.com.ar, ¿no? Porque ese dominio es solamente del banco y nadie lo puede usar. Entonces, mirando la dirección de mail, por ejemplo, es muy fácil de desbaratar estos intentos de estafa, ¿no? Vivimos en una Argentina donde sistemáticamente, un mundo en general, pero nosotros sistemáticamente se nos impulsa al consumo, ¿no? A que la economía no en este momento de pandemia estoy hablando, antes, como algo que llevamos, como cuestión hasta cultural, al consumo, a fomentar permanentemente el consumo, mucho más que esto que estás hablando vos, que tener conocimiento financiero, educación financiera, como para poder invertir para cuando uno lo necesita, como en cualquier caso. Hay conceptos nuevos de inversión. Tengo dos preguntas aquí. Una, ¿por qué no se enseñan en las escuelas, por ejemplo? O sea, no nos enseñan desde niños, no nos educan financieramente. Si esto tiene que ver incluso hasta que para este concepto de que la riqueza sea para unos pocos únicamente. Y la segunda pregunta, también relacionada con esto de la falta de educación financiera que tenemos, es el tema de ahora, por ejemplo, conceptos como criptomonedas o las Bitcoin, que en general no sabemos ni de qué se trata, pero parece que es un buen negocio. Sí. Bueno, en primer lugar, con el tema del consumo, el 70% de la economía argentina tiene que ver con el consumo y depende del consumo. Entonces, incluso en estos momentos de pandemia, el gobierno está aplicando medidas que tienden a aumentar el consumo, por ejemplo, depositando el préstamo que piden la gente con problemas, los monotributistas de las categorías más bajas, etcétera, depositándole ese préstamo en las tarjetas de crédito para que tengan que gastarlo, ¿no? Uh-huh. Y justamente ese dinero vuelva a la economía en forma de consumo. Así que el consumo es algo muy importante para la economía. Lo que hay que entender es que muchas veces lo que es bueno para la economía en su conjunto puede ser negativo para vos individualmente. Si caes en el consumo, en las compras en cuotas, está el tema de la tarjeta de crédito, que podríamos estar hablando horas sobre cómo la gente no sabe manejar las tarjetas de crédito y muchas veces se vuelven un arma de destrucción masiva en manos de personas que no saben las reglas básicas de cómo calcular un costo financiero total, o el tema de las cuotas, o las líneas crediticias, o el pago mínimo y todo ese tipo de aspectos. Y esto también lo enlazo con lo que preguntabas con respecto a la educación, ¿no? Y ahí volvemos a lo que dijimos anteriormente. Yo creo que hay firmes intereses para que eso no se dé, porque si no sería muy fácil introducir en la currícula primaria y secundaria materias que tengan que ver con las finanzas personales, con cómo cuidar el dinero. Claro. Y vos hoy en día te podés recibir de abogado, de médico, sos un profesional que vas a tener un nivel de ingresos, se supone bueno, o muy bueno o excelente, y sin embargo nadie te dijo nadie te enseñó cómo administrar o cómo invertir ese dinero, ¿no? Y mucho más en un país
como la Argentina, ¿no? Que la verdad que las oportunidades son muy puntuales y las condiciones y las reglas de juego cambian permanentemente. Te quiero preguntar esto. Perdón, sí. Me quedó lo de la las Bitcoin y las criptomonedas, sí, pero ¿sabés por qué te lo pregunto, Nicolás? Y voy a sumar, porque no lo dije 5-100-830, pero ya están llegando montones de mensajes. Y en general, desde Arroyo Seco, muchas gracias, pero en general las preguntas tienen que ver con preguntarte en qué invertir en este momento, e incluso inversiones. Hay un mensaje que dice si es conveniente invertir en varias monedas, y hay otro que te pregunta más o menos, o sea, no grandes sumas, 8.000, 10.000 pesos, pero ¿dónde invertirlo? Sí, bueno, para contestar dónde invertir, eso es algo que me viene ocurriendo de siempre, a todos los economistas me parece que nos preguntan siempre lo mismo. Es muy difícil dar una opinión general de inversión, y hasta es medio irresponsable, sin conocer el perfil de riesgo de la persona que le está diciendo dónde invertir, si tiene un riesgo, una aversión al riesgo baja, media o alta, que es fundamental, sin saber el horizonte de planeamiento. O sea, si esa persona, el dinero que te está preguntando en qué conviene invertir, lo va a necesitar dentro de 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, o más adelante, ¿no? Entonces son todas cuestiones que hay que tener en cuenta. Ahora, dicho esto, anteriormente dije que para mí las acciones argentinas están muy baratas en términos de valor de mercado, y que tienen mucho para subir. Específicamente yo creo que el sector bancario y el rubro de construcción, por lo que hablábamos también del metro cuadrado, son sectores que están muy golpeados. Argentina es la segunda economía sudamericana en términos, en tamaño, digamos, y a nivel de evaluación estamos entre las últimas de la región, ¿no? Entonces esa asimetría que se da se va a ir corrigiendo con el tiempo, y yo creo que por eso las acciones argentinas tienen mucho para subir. En términos de Bitcoin y criptomonedas, bueno, a mí es un tema que me apasiona, que lo vengo investigando hace mucho tiempo. Hablé del Bitcoin en el año 2013, 2014 en los medios, empecé a hablar de eso cuando el Bitcoin valía $80-90. Ahora en estos momentos está en $9.600, llegó a estar en 20.000, después bajó hasta 3.000. Es un activo que es un activo digital que es muy volátil, pero que tiene proyecciones de largo plazo que son bastante optimistas. Y no solamente el Bitcoin, otras criptomonedas o criptoactivos como Ethereum, por ejemplo, también se están creciendo mucho. Se está dando una red de finanzas descentralizadas, se llama, utilizando Ethereum, en donde se puede invertir en criptoactivos y obtener una rentabilidad con eso, por prestar esos criptoactivos. O sea, hay todo un crecimiento que tiene que ver con la intersección entre la tecnología, las nuevas tecnologías y las finanzas, que para mí tiene mucho potencial. Ahora, como toda nueva tecnología, es una inversión de riesgo. Entonces, la persona que invierta en esto, primero tiene que invertir en capacitarse, porque es un mundo totalmente nuevo. Entonces, uno no puede, porque escuchó a un economista hablando en la radio, que vengo a hacer yo en este caso, mañana salir a comprar 5 centavos de Bitcoin o 2 Bitcoin o lo que sea, sin entender que en primer lugar vos tenés que saber cómo custodiar los Bitcoin, porque la particularidad que tienes que vos los tenés que guardar, tenés que saber cómo protegerlos, tenés que saber cómo transferirlos, ¿no? Que no es ninguna ciencia, es como utilizar el home banking, digamos, pero tenés que aprender a usar eso antes. Y después, lo último es saber que, como es una inversión de riesgo, que en finanzas se llama de alto beta, o sea que tiene mucha volatilidad, y que también es una nueva tecnología que después puede lograr la masificación o la adopción, como se llama, o no, eso hay que verlo con el tiempo. Entonces nunca hay que sobreponderarse en más de un 10% del patrimonio que vos querés invertir en total en este tipo de activos. Yo diría que lo ideal, si investigás, si te gusta y todo, es empezar con un 5% de lo que vos vas a invertir, y de ahí ir subiendo ese porcentaje a medida que vas aprendiendo, que te vas capacitando más en el tema. Nicolás, una reflexión cortita porque nos pasamos de tiempo. Un consejo para la gente, para hoy. Adelanta gastos, los gastos cotidianos, si puede, para evitar aumento de precios. Una reflexión cortita. Sí, yo creo que, a ver, me parece que lo importante es tratar de no endeudarse, ¿no? De no tomar deuda. Siempre me parece que es importante remarcar esto, resistir a
a la tentación de comprar en cuotas, Bien. de creer que la tarjeta de crédito es una extensión de mi sueldo, claro, porque no es así, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo principal para empezar a tener las finanzas ordenadas, las finanzas personales en orden, registrar los gastos, es muy importante registrar todos y cada uno de los gastos, saber en qué se me va el dinero. Conviene invertir 2 o 3 horas por semana en tu capacitación financiera. Hay un montón de material en internet, hay un montón de material en los diarios, hay un montón de material en las radios, programas específicos y cosas que se pueden aprender. Y me parece que es la mejor inversión que puedes hacer. Muchas gracias, Nicolás. Un placer enorme. Nos quedaron montones de mensajes de oyentes y montones de preguntas, así que en algún otro momento volveremos a contactarte. Muchísimas gracias por este ratito con los notables. ¿Cómo no? Hasta pronto. Bueno, gracias a ustedes, cuando quieran. Adiós, buen fin de semana. Igualmente. Bueno, ya escuchabas, la primera voz notable, Nicolás Litvinov, economista, escritor, director de la empresa de educación financiera estudinero.org.